transmitir estos conocimientos que he podido adquirir durante mi experiencia laboral. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla? Sí, ingeniero, sí se ve la pantalla. Ok, muchas gracias. Bien, en lo que es el campo de mantenimiento, tanto para equipo de mini planta, en los cuales tengo experiencia, muchas veces el resultado de las acciones, estrategias, planes, ¿no? Y sobre todo voluntad del personal que trabaja en estas áreas, es, va a terminar, ¿no?, de visualizarse en, digamos, como resultados que se llaman KPIs, que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado y también utilizamos, reportamos también. Pero para los que, digamos, todavía tienen algunas dudas de esta parte, es el motivo de esta charla, ¿no? Y la idea es poder comenzar de a pocos, ¿no? Vamos a ver algunos puntos como los que se muestran, ¿no? Definición de KPIs, definición de procesos, agrupación de KPIs, KPIs para equipo de mini planta y lo que ahora se llama también KPIs leading and lagging. Como definición de KPIs, cuando, por ejemplo, nosotros somos pequeños, ¿no? Una forma de cómo nuestras madres nos indicaban o tenían pues alguna idea de que estábamos bien, es por ejemplo con la temperatura corporal, ¿no? Que es, digamos, una medida, ¿no?, de la salud de una persona. Y por esto de la pandemia también hubo algo similar, ¿no?, en la cual también nos medían una temperatura corporal, ¿sí? Entonces, esto se puede llamar, ¿no?, como una métrica, ¿no? Una variable. De todas las variables que tiene el cuerpo humano, es una variable que da una idea, ¿no?, contrastada contra un valor y nos da la idea de qué tan saludables estamos, por ejemplo. Si esto lo llevamos ya a un nivel de proceso en una planta, tenemos pues, digamos, varios equipos, por lo menos un promedio de 600 o 700 equipos, y cada uno de estos pues tiene sensores que en menor o mayor medida, dependiendo de las capacidades, dependiendo de la tecnología disponible, emiten esta información hacia los paneles de control, en los cuales los operadores pueden ver si estos equipos están funcionando de acuerdo a lo que se requiere. Y si ahondamos un poco más, vamos a ver, por ejemplo, un proceso de molienda, en el cual, digamos, una parte de toda esta planta, estamos visualizándola, solamente la molienda, y podemos ver, digamos, algunos datos, no todos, obviamente, porque también la visualización de datos cuesta. Y finalmente estamos midiendo los valores, ¿no?, de las variables operativas de los equipos. Y justamente, si uno mide con instrumentos, puede visualizar pues que, por ejemplo, en un molino de barras, uno puede tener información de comportamiento de variables, que serían pues las métricas que se tiene sobre el equipo, que seguramente deben tener o comportarse o variar dentro de rangos esperados, o mínimos o máximos, o promedios. Pero al final estos son variables, son métricas
de los equipos. Y justamente por ello, hay algo que es importante tener claro. ¿Qué es una métrica con respecto a un KPI? Métrica, como hemos visto, son todos los datos que se pueden medir de un equipo, ¿no? Ya sea en mina o planta. Pongo el ejemplo de planta como para tener una idea. Pero de todas estas métricas, todas estas variables, y regresando al ejemplo de la temperatura, podemos tener una idea de cómo se está comportando la variable que nosotros esperamos controlar o mejorar. Si de todas estas métricas, por ejemplo del cuerpo humano, ¿no?, sacamos solamente la temperatura y vemos que está dentro de un rango esperado, perfecto, no hay nada más que hacer. Pero si la temperatura sube o la temperatura baja del cuerpo humano, pues hay una receta que el doctor nos da, ¿no?, que es una estrategia de mejora para regresar a nuestros rangos normales. Y lo que decía Peter Drucker, de lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, de todas las métricas que vemos, porque uno puede sacar métricas de muchas cosas, de muchas variables, como se ha visto, tenemos los KPIs, los indicadores clave de rendimiento, los cuales, digamos, son, en este caso, ya parte importante del proceso de toma de decisiones. Y si nosotros queremos hacer una comparación de esto, hay un mundo de variables que se pueden medir, de señales que se pueden medir, que son las métricas, que en mayor o menor medida pueden reportarse a través de un sistema o manualmente inclusive. Pero de todas estas métricas se toma una parte, algunos, se seleccionan algunos, que son los KPIs. No todas las métricas, por decirlo así, nos van a hacer un proceso efectivo de mejora. ¿Podríamos graficar todas las métricas? Sí. Si hay el presupuesto, si también son necesarias, o por alguna otra razón. Pero si hablamos de optimización, hablamos de mejora, es importante tener en cuenta de que solo debemos invertir en aquellos KPIs que nos van a permitir mejorar un proceso. Y en este caso, tomo el ejemplo de la disponibilidad, ¿no?, que solamente es uno de varios KPIs que se manejan a nivel ya sea de mina, equipos de mina o equipos de planta. Que la forma de calcularlo puede tener la misma fórmula, pero el modo de calcular, por ejemplo, disponibilidad en equipos de mina, difiere para lo que es equipos de planta. Ya que en equipos de mina tenemos un equipo con varios componentes, ¿no? En cambio, en planta tenemos maquinaria con varios componentes también. Y estos, a su vez, estas maquinarias trabajan dentro de sistemas, en el caso de una planta. Y muchas veces estas maquinarias trabajan en paralelo, trabajan en serie, ¿no? Y es por ello que la forma método de cálculo difiere en esa parte. Salvo que por algunas realidades también dentro de una planta dicen, ¿sabe qué? El equipo más principal, con ese equipo principal voy a medir la disponibilidad de todo mi proceso.
Pero eso es al final una decisión de la organización. Y si llevamos este KPI que nosotros hemos tomado en cuenta, podemos compararnos, ¿no? ¿Y cómo lo comparamos? Con un benchmark. Por ejemplo, para una flota de palas, la disponibilidad benchmark puede ser 90%. La disponibilidad, por decirlo así, de clase mundial. Y si comparamos estos datos con información de una mina o de otra mina diferentes, vemos que siempre van a variar. Y que obviamente el objetivo es llegar al benchmark, ¿no? Y con ello, digamos, se asegura un rendimiento aceptable y un desempeño aceptable de los equipos. Y justamente se muestra en la esquina inferior derecha, ortográfico. Y con esto, todo lo que son KPIs, uno siempre tiene que buscar la mejor forma de poder mostrar estos datos. Porque de esta forma nos va a permitir encontrar puntos de mejora, entender la información. Y ahora que se habla también de lo que es el Big Data, ya no solamente se analiza pues la data de un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año. Ya cuando se habla del ciclo de vida de un equipo, ya se requiere más información. Entonces es por ello de que solamente con una variable seleccionada que hemos hablado hasta ahorita, uno puede trabajarla y empezar a generar pues información para tomar decisiones, ¿no? Ahora, el objetivo principal de KPI de mantenimiento, como hemos hablado hace un momento, no es tomar todas las métricas, es identificar al KPI o a los KPIs, poder compararlos o determinar objetivos definidos y con ello tomar decisiones para mejorar un proceso productivo. Los KPIs pueden ser, pues, digamos, de rendimiento operacional o inclusive también parámetros de funcionamiento o también para poder medir los tiempos en los cuales se están desempeñando. Y obviamente lo que es costos. Dentro de estos procesos tenemos para los equipos de mantenimiento de equipo de mina y para lo que es mantenimiento de equipos de planta. Y en esta parte, ambos grupos, sí o sí, ¿no?, desempeñan y requieren cumplir objetivos, ¿no?, para que el proceso productivo no se vea afectado. Ya que cada parte de lo que es el proceso de mina requiere, pues, llegar a un objetivo esperado y cumplir la meta de producción. Obviamente a un bajo costo. Y justamente por eso se da una agrupación de los KPIs por procesos a fin de tener, digamos, una visión a nivel macro de cómo se están desempeñando los equipos. Por ejemplo, si hablamos de la gestión de desempeño operacional, podemos tener para gestión de cómo evaluar el desempeño para equipos de mina, cómo evaluar el desempeño para equipos de planta. Como indiqué, hay muchas métricas que uno puede sacar, pero uno debe también definir cuáles van a ser las variables que uno desea controlar y mejorar. Por ejemplo, ¿no?, para equipos de mina,
se utiliza lo que era la disponibilidad física. Este nombre como tal, también tiene otros nombres. Disponibilidad, índice de disponibilidad, disponibilidad mecánica, disponibilidad contractual, que ya obedecería a un estudio un poco más a fondo. Sin embargo, apoyándome en la información de Caterpillar, la última información, ya se estandariza el nombre a disponibilidad física. Entonces, este indicador, ¿no?, que tiene su fórmula, que la vamos a ver, es, digamos, ya un indicador estándar, ¿no?, que permite, pues, compararse con otras operaciones. Por ejemplo, ¿no?, en una mina pueden tener un modelo de equipo de mina, una maquinaria pesada. En otra mina pueden tener también otro modelo de equipo, el mismo modelo de equipo, perdón. Y no necesariamente sus indicadores van a ser igual. Por ejemplo, la influencia del medio ambiente, por ejemplo, las prácticas de mantenimiento, por ejemplo, las prácticas de operación, que son algunas de las variables que también pueden influir en estos resultados. También tenemos lo que es como un indicador para evaluar el desempeño de equipos de mina, el tiempo medio entre fallas. Y el tiempo medio entre fallas justamente, pues, va a permitir conocer cuán confiable es el equipo, o sea, cada cuántas horas para el equipo, ¿no? Otro indicador de desempeño de equipo de mina es el porcentaje de mantenimiento planeado. Sabemos que el objetivo de clase mundial es 80-20, 80% planeado, 20% correctivo. Pero no necesariamente se llegan a esos valores. Actualmente esta información, estos datos de mantenimiento planeado, más se necesita, ¿no?, una buena estrategia, una buena ejecución de lo que son los backlogs. Los backlogs de mantenimiento de los avisos, a fin de generar más trabajo programado. Y con esto quiero, digamos, hacer una definición entre lo que es el trabajo, lo que vendría a ser la estrategia de mantenimiento preventivo, los trabajos de mantenimiento preventivo, ¿no?, y todos los trabajos programados que vienen de los backlogs, que son originados por backlogs. Entonces, esa suma de trabajos, tanto que vienen de la estrategia de preventivos, como de las inspecciones de los backlogs, va a incrementar el mantenimiento planificado y programado. Finalmente, el objetivo es que incrementar estos trabajos y reducir el correctivo, ¿no? Es por ello que actualmente, pues, la gestión de backlogs es muy necesaria y tiene que ser muy reforzada. Con un sistema de criticidad, con inspecciones de taller de mantenimiento, con inspecciones de monitoreo de condición, por ejemplo, ¿no? Luego también, como otro indicador de desempeño de equipos de mina, se tiene la primera parada después de PM, que es, digamos, un indicador de cuán bueno, ¿no?, cuán bueno fue el PM, ¿no? Cómo fue la calidad, ¿no? Si un PM dura el tiempo que dure y a las 2 horas
el mismo equipo que salió de PM regresa porque el nivel de aceite no era correcto o porque tiene fugas, ¿no? Entonces hay algo que mejorar ahí. Por eso se recomienda llevar el indicador de primera parada después de PM. Y también lo que se llama el tiempo medio de reparación, que nos ayuda también a identificar la mantenibilidad del equipo y obviamente las prácticas de mantenimiento que se están llevando a cabo. En equipos de planta, como mencioné, también se lleva un desempeño de estos equipos, se llevan indicadores, que son, digamos, la disponibilidad física, tiempo medio de fallas, porcentaje de mantenimiento planeado, ¿no? El tiempo medio de reparación. Si solamente hablamos de indicadores de desempeño. Los métodos de cálculo, para lo que es disponibilidad, son un poco más elaborados, justamente porque hablamos de equipos que trabajan en serie, por ejemplo, una línea chancado, o también en paralelo. Hay líneas de chancado en paralelo. Lo mismo pasa en molienda, flotación, filtros, ¿no? Merry Crown, en caso de una planta de óxidos, licidación. Tenemos, digamos, bastantes opciones, ¿no? Y variedad de diseños, de configuraciones de equipos, en los cuales, digamos, la disponibilidad física siempre se va a calcular teniendo en cuenta, y para una planta, una disponibilidad física se recomienda que sea calculada en función a la filosofía de operación de la planta, que es un documento que viene de proyecto, ¿no? Y en este documento indica cómo deben interactuar las líneas de procesos, ¿no? Y uno puede ahí, pues ya cuando hablamos de hacer un estudio un poco más serio de confiabilidad, empiezan a desarrollar herramientas tales como, por ejemplo, el diagrama de bloques de confiabilidad u otros, ¿no? También la parte eléctrica es importante, ya que sin esta no operan los equipos de planta, por ejemplo. O las palas eléctricas o las perforadoras eléctricas de mina, por decir un ejemplo, ¿no? Y en este caso también se recomienda llevar pues, los indicadores, por ejemplo, cuántas interferencias fallan, digamos, hay en un tiempo determinado, ¿no? Me refiero a interferencias por la falta de suministro de energía a una pala, por ejemplo, ¿no? La falta de suministro de energía a una pala eléctrica va a originar que junto con esa pala eléctrica también paren los camiones que trabajan en ese frente y que van a requerir que esos camiones o se paren o sean redireccionados a otro frente, ¿no? Una pala es muy importante ya que trabaja con otros equipos de acarreo y si esta pala pues digamos no tiene la energía, va a generar finalmente un retraso en la producción. También en lo que son las perturbaciones que se pueden originar, van a afectar a la operación de los equipos de planta, como mencioné. Se paran las líneas, ¿no? Los molinos, las fajas paran con carga, y esto no solamente va a afectar a la producción, sino ya también empezamos con lo que es afectar la confiabilidad de los equipos. Una faja no debería arrancar con carga. Una zaranda tampoco, un alimentador tampoco, ¿no? Entonces, mecánicamente ya el equipo va a ser sometido a otros esfuerzos, Ingeniero, buenas noches, ¿sí? disculpa.
Disculpa que lo interrumpa. Las Sí, diapositivas no se están visualizando, se ha quedado en la página de agrupación de KPIs por procesos. sí, estoy explicando esta parte, que Ah, vamos a listarlo más adelante, está listado. perfecto. Listo. Continuamos, ingeniero. Gracias. Entonces, justamente estos indicadores van a permitir también conocer pues cómo se ven los resultados al final, ¿no? Finalmente el número es frío, pero detrás de ese número pasan muchas cosas. Y justamente la información que podemos guardar, que podemos recibir, que podemos, digamos, llevar mediante un sistema de gestión de información es muy importante. El, el objetivo a la fecha en varias empresas es poder ya llevar pues todo, no solo en el tema de las nubes, sino que la data, que la información que uno registra, uno sea consistente, que sea información correcta, ¿no? Y por eso que ya de hace buen tiempo, hay también personal que se dedica a la revisión, ¿no? Y registro de estos datos, ¿no? Como desempeño, pues, de lo que es gestión o indicadores de desempeño de gestión de mantenimiento, tenemos la previsión de servicio, que todos sabemos que no debe variar menos 10%, ¿no? Que un equipo debe llegar, pues, a su PM en las horas que le corresponden, especialmente si es un equipo que está en garantía. Y eso no deja a los equipos que están fuera de garantía, porque finalmente también el exigir, digamos, no hacerle mantenimiento a un equipo en las horas que le corresponde, también no va a llevar, pues, o no va a tomar una eh, cuenta, ¿no? Ya en los días o en los meses que sigue operación en equipo, del equipo, ¿no? Porque va a empezar a desgastarse, o su tasa de gasto se va a incrementar por el hecho de no hacerles un mantenimiento a las horas que le corresponde. Y también existe lo inverso, ¿no? Que por temas operativos el equipo viene mucho antes de sus horas de mantenimiento y también hay un tema que se afecta a lo que son costos, ¿no? Ya que podríamos tener adelantos o inversiones en lo que es gastos operativos que, digamos, no están planificados. También existe lo que es en gestión de mantenimiento, también existe lo que es demora media de PM. La demora media de PM justamente nos va a indicar cuán bueno fue la programación del trabajo. Si un trabajo duró más de lo que se programó, hay que siempre preguntar por qué. Si el trabajo duró menos, también de la misma manera. La gestión de mantenimiento se basa también en lo que es lo que comenté, la gestión de backlogs, ¿no? Porque fuera de lo que son los trabajos que se tienen definidos por preventivo, la estrategia preventiva, ¿no? También se tiene pues los trabajos o los backlogs, ¿no? Que vienen de las inspecciones y que nos permiten realizar un trabajo, ¿no? Un correctivo programado. También tenemos lo que es la gestión de recursos, que es los ratios de mantenimiento, ¿no? Horas hombre por tiempo operativo, por ejemplo, y la utilización de labor también para mina y para plantas, ¿no? O sea, del personal con la mano de obra que se tiene, con efectivos con respecto al trabajo realizado. Y lo que es gestión de costos, bastante en lo que es mini planta, se debe llevar lo que es el seguimiento, control del costo operativo, ¿no? Y justamente esto pasa muchas veces que
se tiene pues costos inesperados al no, digamos, prevenir una falla, ¿no? Es por eso que la estrategia de monitoreo de condición, ¿no? O sea, manteniendo predictivo, es muy importante, ¿no? Y lo que son también lo que es las herramientas de confiabilidad nos permiten pues, mejorar estos indicadores. Ahora, ¿cómo hablamos de lo que es jerarquización de KPIs, ¿no? Primero, para poder tener una idea de esto, tenemos que tener en cuenta los objetivos de producción. Y sí o sí tenemos que, como mencioné, llevar el registro de estados y tiempos de los equipos de flota, ya sea de mina o el equipo de planta. Con ello, digamos, la estructura de poder tener pues una jerarquía de KPIs va a sostenerse en lo que es un correcto registro de tiempos, de estados y tiempos de los equipos. Si bien, digamos, a la fecha, hay versiones que muchas veces dependen igualmente de la organización, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Tenemos un tiempo calendario que es las 24 horas. De esas 24 horas, yo considero un tiempo programado y un tiempo no programado, ¿no? Un tiempo no programado puede ser aquellos tiempos que, digamos, son ocasionados por trabajos externos o eventos externos al mantenimiento de operaciones, ¿no? Huelgas, descargas atmosféricas, lluvias, tormentas, ¿no? Por lo que de tiempo calendario nos queda un tiempo programado. Y de este tiempo programado, uno de los estados de los equipos es el estado de mantenimiento. Entonces, si el tiempo programado, yo sé que voy a tener que hacerle mantenimiento a un equipo, entonces ya cuento con menos tiempo, que es el tiempo disponible. El mejor mantenimiento es el que no se hace, pero todavía no llega pues a los equipos de minería esta idea. En otros equipos sí. Por ejemplo, en planta tenemos, como le dicen, compresores libres de mantenimiento. ¿Cuántos de nosotros hemos visto un compresor que solamente nos acordamos cuando le van a tomar vibraciones o cuando llamamos pues al experto, al representante, pero después de buen tiempo, ¿no? Que no tiene la misma frecuencia de mantenimiento de un equipo de mina, que puede ser cada 250 horas, cada 500 horas, o un equipo de planta, ¿no? Paradas cada 2 meses, cada 3 meses, una para mayor, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos un tiempo asignado a mantenimiento. Y como mencioné, pues existe lo que es mantenimiento programado y mantenimiento no programado, que vendría a ser los correctivos. La definición de mantenimiento programado vendría a ser la suma entre los tiempos requeridos para hacerle los preventivos al equipo, o sea, los trabajos que te dice el manual del fabricante, más los tiempos requeridos para ejecutar los backlogs, o los correctivos programados también que se les llama, que son productos de inspección. Por otro lado, el tiempo disponible también va a segregarse en lo que es stand-by. El stand-by se define en el tiempo en el cual el equipo está listo para trabajar, pero no tiene operador, por ejemplo. No es usado. El equipo está en stand-by. Y luego viene el tiempo de operación, en los cuales ya se tiene pues también demoras. Tampoco no es tan perfecto, ¿no? Hay unas demoras operativas programadas, demoras operativas no programadas.
Y en esto pues tenemos, por ejemplo, alimentación, ¿no? Cambios de guardia, ¿no? Algunos retrasos, que digamos ya viene para la parte de operaciones. Y de esto lo que tenemos finalmente, el tiempo neto operativo, en el cual el equipo está trabajando. La pala está cargando. El camión está llevando material. El molino está girando. La faja está transportando material. La zaranda está clasificando material, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, ya de criticidades, o sea, cuáles son los KPIs que son, digamos, más importantes. Entonces, acá tenemos los de criticidad A, que son los KPIs operativos, con la cual se puede iniciar una gestión, ¿no? Que es, como mencioné, poder definir, poder entender las horas de parada, ¿no? Poder entender, ¿no? Poder registrar las horas de operación, que es que es lo básico que uno tiene que llevar para poder, digamos, generar pues, los KPIs del tipo criticidad. Lo de criticidad B son las que comparan los KPIs en horas y porcentajes de trabajos programados y no programados, ¿no? La capacidad de mantenimiento y la confiabilidad de la operación, ¿no? Y lo que criticidad C son los KPIs basados en costos por volumen de producción, eficiencia global y retorno de inversiones. Veamos la analogía, como dice. Finalmente, como mencioné, hay muchas métricas, ¿no? Según cada tipo de operación, ¿no? Podemos hablar de generación de energía, petróleos, gas, ¿no? Refinería, minería también, pero todos van a requerir los indicadores de rendimiento, de cómo pueden medirse, cómo pueden mejorarse. Y si hacemos la analogía a esto, finalmente es como llevar un auto, ¿no? Manejar un coche, en los cuales tenemos, digamos, a simple vista, dos tipos de información, o dos fuentes de información, de todas las que tiene el auto, obviamente. Pero para esta analogía voy a tomar solamente dos fuentes de información, que es el parabrisas y el espejo retrovisor, ¿no? Entonces, para este caso, si yo quiero llevarlo a entender un KPI, voy a tener que se tienen KPIs del tipo lagging, ¿no? Que así como un retrovisor me da la información de lo que pasó, ¿sí? Eso es lo que me dice el retrovisor, lo que pasó, lo que está atrás, ¿no? Lo que ya es historia, como se dice. Y por otro lado, tengo KPIs leading, que es el parabrisas, es lo que viene. Y es así que que es muy importante podamos identificar cuáles son nuestros KPIs leading y cuáles son nuestros KPIs lagging, ¿no? Los lagging, como mencioné, son aquellos que nos permiten analizar tendencias, históricos, ¿no? Comportamientos que ya pasaron, y los leading nos permiten hacer proyecciones de lo que se viene más adelante. Entonces,
Los leading finalmente miden qué se nos viene más adelante, cómo va a ser el comportamiento de una variable. Y los lagging vienen a ser, digamos, ya el historial, cuál fue el resultado, ¿no? Ya cuál fue digamos, el efecto que pasó, ¿no? Entonces, la idea es, digamos, trabajar bastante en lo que son los leading, ya que son, en este caso, nos permiten hacer prospección, ¿no? Y generar tendencias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un comportamiento de MTBF, que si, según mi Pareto, elimino el top 1, ese MTF se incrementa. El equipo va a ser más confiable. Pero si al siguiente mes sigo con el top 1, o el MTF se mantiene, o el MTF va a reducir, por decirlo así, ¿no? Y eso es ya, digamos, es la forma de cómo uno tiene que entender este tipo de análisis, ¿ya? El MTF puede ser leading y puede ser lagging, pero si uno lo acompaña con otra herramienta adicional. Entonces, este cuadrito se preparó también para que se pueda tener una idea de cómo trabajar. Hablé hace un momento de la proyección, el forecast, por ejemplo, para el MTF, ¿no? Y para otros más, donde se evalúan, pues, tanto para equipo de mina y planta, para procesos de evaluación del rendimiento, la gestión y los costos, ¿no? Con la jerarquización que mencioné y, y cómo uno debe entender los KPIs tipo lagging, que evalúan el desempeño que pasó, o los leading, que nos ayudan a generar proyección o tendencia, ¿no? Y básicamente una idea de máximos y mínimos de KPIs para lo que son mini plantas, ¿no? Obviamente, estos valores varían según el modelo de equipo, tonelaje, ¿no? La utilización, ¿no? Y obviamente también la forma como se opera el equipo, ¿no? Después de este tiempo entiendo de que bastante, pues, no solamente en mina vemos sobrecargas, ¿no? También en plantas hay otras sobrecargas, ¿no? Que, digamos, en minas tenemos una flota y para un equipo, para un camión, por una falla, ¿no? No va, digamos, a impactar tanto como que en la línea de chancado te pare la chancadora, ¿no? ¿Por qué? Porque esa chancadora, ¿no? Que no son, una flota de mina puede llegar a 50, 100 camiones. En planta pues tienes una sola chancadora, máximo dos, tres, bueno, así, diciendo de una operación grandaza. Pero, o sea, estamos hablando de primaria, ¿no? Chancadora primaria. Pero justamente esa es la idea de, de poder identificar cuáles son los KPIs que nos van a ayudar a mejorar nuestro proceso. Y bueno, justamente mencionaba sobre lo que es la disponibilidad. La disponibilidad física, si bien tiene pues la misma fórmula, ¿ya? El modo de cálculo en este caso es un poco diferente, ¿no? Sabemos que en equipos de mina, esto está claro, que el tiempo calendario, el tiempo de mantenimiento, el tiempo calendario, dentro de lo que es la distribución de estados y tiempos del equipo. Pero en una planta, como mencioné, eh, se puede usar la misma fórmula, obviamente, pero hay dos decisiones que se toman, ¿no? Una es calcular la disponibilidad en función al equipo principal de la planta, y al otro es calcular la disponibilidad en función ya a analizar los equipos, pero como sistema. Un equipo de chancado, una línea de chancado, que puede ser una línea en serie, ¿no? O en paralelo también, como dije también ahí.
o una línea de molienda, ¿no? Que puedes tener pues un SAG trabajando con 2 molinos de bolas, o un SAG trabajando con un solo molino de bolas, o cualquier otra combinación posible. Pero igual, dependiendo del documento de filosofía de operación de la planta, va a indicar, por ejemplo, que si para el SAG esa línea, esa disponibilidad de la línea es cero, en ese tiempo de parada de la línea molienda. Que si el SAG trabaja con 2 molinos de bolas, entonces, si falla un molino de bolas, entonces la producción y la disponibilidad se castiga y solamente por hora se considera el 60% de la hora, ¿no? Y aguas más abajo viene pues todo lo que son las líneas de flotación, ¿no? Viene el filtrado, los espesores, ¿no? Que de igual manera he visto operaciones que también calculan este indicador, ya sea por equipo principal, como mencioné, o por cálculo por sistema. Los indicadores y justamente los datos para lo que se muestran, ¿no? Como objetivos 89, 94 y 95, 98, son, digamos, históricos de referencia, por lo que nosotros sabemos pues, que una planta no debe parar. Por eso la alta disponibilidad que se busca. Y luego esto viene el tiempo medio de reparación, ¿no? Donde cual, para lo que son reparaciones correctivas, ¿no? Siempre se espera pues que el tiempo en el cual el equipo vuelva a cumplir su función sea el mínimo posible, ¿no? Ciertamente en mina pues tenemos un MTTR más bajo que en planta. Y si hablamos de calcular, si hablamos de un MTTR por un solo equipo, pero si hablamos de una flota de equipos, ya el valor que se saca, digamos, ya se promedia, ¿no? Ya empieza a crecer, por decirlo así. O sea, es diferente calcular, por ejemplo, el MTTR de una perforadora, una única perforadora, cuyo único modelo está trabajando en esa mina, que el MTTR de una flota de 50 camiones, ¿no? Entonces, un camión paró, tiene un tiempo de parada que requirió para volver a repararse. Pero los otros puede ser que se repare más rápido. Al final el promedio va a ser que este valor suba, pero ya sube por tema de flota. Entonces la analogía de la perforadora vuelve a la planta. No tenemos 2, 3 plantas, a lo mucho 2, 3 ahora, pues, pero igual, el MTTR de planta, si hablamos de una sola, va a requerir, pues, digamos, tomar todas las asociaciones posibles para que el equipo o la planta vuelva a operar, o la sección o la línea vuelva a operar. Y justamente los recursos o trabajos requeridos pueden llegar a ser un poco más extensos, ¿no? Justo por los trabajos que se tienen que realizar. Y si hablamos del MTBS, que es el tiempo medio entre paradas, no es entre fallas, ¿ya? Este nos va a dar un indicador, pues, digamos, un indicador de la estrategia del mantenimiento aplicado, ya que al ser entre paradas, se considera las paradas preventivas y correctivas, ¿ya? Igual, de la misma manera, nos espera que los tiempos en planta no sean pues tan cortos, y también aquí en mina. Entonces, hemos visto que hemos establecido
un cuadro de jerarquización entre el rubro de mantenimiento de mina y procesamiento de mineral, que son la planta, ¿no? Y esto nos permite, pues, que podamos entender, tener claro cuál es la dinámica de la operación, ya sea en equipos de mina o en equipos de planta. Que, digamos, siempre van así tengan, por decirlo así, equipos semejantes, siempre van a tener una dinámica, ¿no? También diferente, ¿no? El número de eventos de falla se espera, pues, que sean los menores posibles. Los costos de mantenimiento entre cada operación igual son variables, y en función a ello también se afectan, ¿no? Todos los resultados también. Y también se generan oportunidades, ¿no? De mejora, eficiencias, ¿no? Que realmente es diferente, pues, cuando, por ejemplo, se tiene, pues, equipos de gran minería, equipos de mediana minería y de pequeña. Como recomendaciones, ¿no? Realizar el benchmarking por rubro operacional, o sea, equipos de mina y equipos de planta, es necesario, no solamente recomendable, es necesario, porque tenemos que saber dónde estamos. Y una vez que tenemos, pues, ese tema aclarado, podemos estudiar qué parte de los indicadores nos pueden ayudar para también poder mejorar nuestros procesos, ya sea de mantenimiento, ¿no? Logísticos, de recursos, ¿no? Y costos. Recomendamos también considerar los indicadores del cuadro de mando integral, ¿no? Como una guía para analizar, ¿no? Y obviamente comprender cuál es nuestro contexto operacional, cómo podemos mejorar el proceso y el negocio. Bueno, eso sería lo que quería comentarles y muchas gracias. Listo. Gracias, ingeniero. Vamos a pasar entonces a la fase de preguntas y respuestas, para la cual vamos a dar unos minutos para que vayan formulando sus preguntas. En la barra de herramientas hay una herramienta que es QIA, donde pueden escribir sus preguntas. Listo, ya tenemos la primera pregunta, que es formulada por Miguel Ángel Ayagua. Nos dice, ¿cuáles son los indicadores de mantenimiento indispensables para el área de mantenimiento? Las cuales ayudarían a las decisiones en el sector de consumo masivo. A ver, gracias, Miguel. Yo creo que, sinceramente, lo más básico que tenemos que trabajar es la disponibilidad de equipo, la confiabilidad del mismo, ya que lo que es el rubro de consumo masivo, ¿no? Va amarrado también con el tema de lo que es calidad, el aseguramiento de calidad de los productos. Es por ello que, digamos, tanto el tema de disponibilidad y confiabilidad de los equipos es
algo básico que tenemos que llevarlos, es lo mínimo que deberíamos llevarlo, si hablamos del término indispensable, y que obviamente va amarrado del tema de costos de mantenimiento, ¿no? Porque justamente esto nos va a permitir, pues, digamos, hacer unas acciones que también vayan amarradas con los objetivos de la empresa, de consumo masivo, ¿no? Ok. Ok. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, formulada por Kevin Chamorro. Nos dice, para el cálculo de la disponibilidad, ¿es necesario contar con los tiempos muertos o solo también se puede tomar las no programadas? A ver, en el caso del cálculo de disponibilidad, ya. Sí, en el caso del cálculo de disponibilidad, justamente tenemos el que poder definir cuáles son los tiempos de mantenimiento, como mencioné, preventivos, o bueno, programados y no programados. Dentro de los mantenimientos programados y no programados, como mencionas, Kevin, sí o sí existen tiempos muertos, pero es dentro. Que se pueden llevar, sí se pueden llevar, ¿no? Tiempos muertos como, por ejemplo, espera de un repuesto, retraso por no contar con la herramienta adecuada, demora del técnico de mantenimiento, traslado del equipo, limpieza o lavado del molino, por ejemplo, limpieza o descarga de la faja, ¿no? Que no corresponden justamente a lo que es un equipo, un trabajo de mantenimiento. Por ejemplo, los temas de limpieza. Pero los temas de mantenimiento sí le corresponde el no tener la herramienta adecuada, el no tener, o el no haber sacado el repuesto a tiempo, ¿no? O que el técnico de mantenimiento se demoró, ¿no? Porque posiblemente estén haciendo trabajos en otros sitios. Porque posiblemente la herramienta que era necesaria en ese momento también estaba siendo utilizada en otro sitio. Y sucede, porque, digamos, abusaron del link, como se dice. Es una broma, pero puede suceder, ¿no? O que el costo, el presupuesto no dio para comprarle una maleta de herramientas a cada técnico, ¿no? Entonces, los tiempos muertos también ayudan, justamente, el poder identificarlos, ayudan a mejorar al proceso de mantenimiento. Entender que, por ejemplo, oye, si necesitábamos 2 herramientas, pues hay que comprarlas, ¿no? Porque es necesario, ¿no? El historial nos están diciendo de que tenemos paradas o tiempo muerto de parada por espera de herramientas, ¿no? Y si hablamos de una pala, que puede ser, pues, no sé, 20,000, 30,000 dólares la hora de parada, dependiendo del costo de los metales también, o el costo de hora de parada de un molino, ¿no? De un molino SAS, pues 120,000 dólares la hora de parada. O sea, comprar una herramienta de 5,000 dólares a perder 120,000 dólares, ¿no? Es obvio que uno ya sabe la respuesta, ¿no? Por eso sí es importante llevar los tiempos muertos. Bien. Cristian Bustamante. Ah, qué bueno, bacán. Ya. ¿Cuáles son los indicadores de monitoreo de condición? Ya. En primer lugar, si vamos así a la yugular, es la efectividad de las recomendaciones o los trabajos recomendados. Termina la ruta, por ejemplo.
Se hace el análisis, se emite el reporte, cámbiame el rodamiento. Ya, muy bien, te cambio el rodamiento. La planta o la planta o la línea para por 10 horas. Destapan, ¿no? Se programan la parada por 10 horas. Destapan el rodamiento. Y ven que está entero. Ven que revisan las pistas, verifican las luces del rodamiento, ¿no? Y está bien. Entonces, es un ejemplo de lo que es la efectividad de recomendaciones de monitoreo de condición. Otro también podría ser, por ejemplo, la rapidez, por decirlo así, de respuesta de los resultados de análisis de aceites. Por ejemplo, en una planta, el sistema de lubricación del molino está contaminado con agua, ¿sí? Todavía está en bajo porcentaje, no se ve, no está emulsionado el aceite, pero ese aceite contaminado con agua ya te va a estar afectando. Que tus resultados te lleguen en 7 días, ¿no? No es aceptable. Tus resultados de análisis de aceites para cuestiones críticas deberían llegarse al día siguiente, si no es el mismo día. Que un motor diésel trabaje con silicio tampoco es aceptable, ¿no? Que el operador del camión indique que le sale un sensor de alto nivel de aceite de motor y no se tenga la información en el momento, puede hacer pensar al lubricador, le he echado mucho aceite. Entonces, le voy a botar el aceite, supuestamente. Bota el aceite, da operativo el equipo. El operador vuelve a decir que es un tema de que sigue incrementándose el nivel de aceite de motor. Entonces ya no es un tema de que le echaron mucho aceite. Ya puede ser contaminación con combustible, puede ser contaminación con refrigerante, que expone ya al motor a otras fallas, ¿no? Y eso justamente, o sea, esos dos, por decir un ejemplo, serían unos buenos indicadores para lo que es monitoreo de condición. ¿Ya? Carlos Salas, ¿hay alguna relación entre indicadores y RCM? Claro que sí. Justamente el tema de lo que es el mantenimiento centrado de confiabilidad, para poder hacer un RCM, primero tienes que hacer tu FMEA. Y para hacer tu FMEA, y también para hacer tu criticidad, necesitas una tasa de fallas. Entonces, el MTF, por ejemplo, el MTF, digamos, es básico para poder hacer este tipo de estudios. Así como RAM, para uno poder también hacer análisis RAM, también necesitas tasa de fallas, ¿no? Que es la inversa del MTF. Héctor Angulo, ¿puede desplegar un poco más de información sobre los KPIs de tiempo operativo y stand-by? Ya, bacán. Vamos con la foto. Primero, el stand-by. Ya. En caso de mina, por ejemplo, yo tengo una flota de camiones, una flota de palas, y etcétera. Ya sea por temas operativos, o sea, por temas propiamente de la producción, que no hay, pónganse, que no hay un frente de trabajo adecuado, ¿no? Por ejemplo, una pala. Una pala debe cargar en ambos lados, en su lado derecho y su lado izquierdo. Debe poder cargar en equipos en ambos lados.
Si una pala solamente trabaja de un lado, está siendo subutilizada. Entonces, si yo tengo una flota de camiones que debe trabajar con esa pala, y el diseño pues está para que trabaje por ambos lados, y por esos temas pues de la operación pues solamente puede trabajar por un lado, entonces puedo llegar a tener camiones en stand-by. Camiones que los tienes que reparar porque, digamos, el operador no puede hacer más, tiene que ser movido a otro equipo. Y tienes tu camión en stand-by. El camión no ha fallado, pero no tiene operador. ¿Ya? Ese es el ejemplo para lo que es stand-by. El tiempo operativo, vimos que se divide en tiempo operativo neto, que es cuando el equipo está trabajando, está, digamos, dedicado a trabajar. Tenemos también las demoras operativas programadas, que puede ser almuerzos, ¿no? Que puede ser todo aquello por el cual el equipo va a tener que parar, ¿no? Y estaba dentro de lo esperado, dentro de la programación de operaciones. Demora operativa no programada puede ser un tiempo en el cual el operador tiene que dejar de operar de su equipo por algún tema externo, como por ejemplo algún incidente, ¿no? O porque hubo pues la vía pues está con material, ¿no? Entonces el operador está en su equipo, pero no puede avanzar porque daña las llantas. Tienen que llamar al bulldozer, ¿no? Al trato de ruedas, por ejemplo, o a la moto, en todo caso, para que limpie la vía. Qué norma o ISO recomiendo usar para estandarizar mis indicadores de KPIs en equipos de minería? Bueno, de buenas a primeras, lo que siempre se tendría que tener en cuenta, comenzar por lo que es la base de todo lo que es gestión para poder llevar al tema KPIs, ¿no? Es un orden. Ya sea usando pues las normas para lo que es criticidad, ¿no? ¿Ya? Luego también tienes la idea también llevar, ¿no?, las normas para lo que son estandarización o jerarquización de equipos, ¿ya? Y eso que, por ejemplo, la primera es la NORLOC, ¿no? Para criticidad. La para jerarquización viene a ser la ISO 14224. Pero una vez que tengas ya, digamos, claros esos conceptos, uno puede, pues, digamos, ir a lo que son las prácticas recomendadas, más que todo. Prácticas recomendadas como, por ejemplo, las formas o documentación de los fabricantes, que, por ejemplo, Caterpillar tiene documentos de métricas de desempeño, también las tiene Metso, tiene FLSmith para los equipos, y uno puede con ello, digamos, sacar sus propias conclusiones, ¿no? No recuerdo ahorita qué hizo para KPIs exactamente,
pero sí, yo, digamos, se recomienda, pues, tenerlos claros estos conceptos base y luego empezar a, digamos, a generar nuestros propios KPIs, ¿no? Ok, espero haber absuelto la mayoría de las preguntas y muchas gracias por ellas también. Listo. Gracias, ingeniero, por habernos ayudado con las preguntas. Quiero mencionarles que en el chat se les dejó un formulario para que lo puedan llenar, coloquen sus datos de manera correcta y se les haga llegar su certificado. También mencionarle que estamos contando con este descuento especial para la inversión exclusiva, para todos los que han asistido a esta reunión. Al contado estarían pagando 1.832 por el curso y financiado 2.061. Esto va a estar válido por 72 horas. Si desean, pueden tomar una foto en la pantalla y presentar esto a cualquiera de nuestros asesores para que se haga válido el descuento. Listo, muchas gracias por su participación con todos. Que tengan buenas noches.